Chicos, entonces como me logran escuchar, antes de iniciar la clase vamos a dar una pequeña presentación, ¿correcto? Les saluda la señorita Nicole Valdés, coordinadora académica del diplomado que ustedes están llevando con nuestra institución. El diplomado es Rol del Profesional Técnico en el Manejo Integral del Paciente Crítico y COVID-19, ¿correcto? Como bien saben, el día de hoy estamos iniciando nuestro primer módulo del diplomado. El diplomado tiene una duración de 6 meses. Las clases son una vez al mes, específicamente sábados, es un sábado al mes. Las fechas ya se encuentran programadas y el horario va a ser el mismo para todas las clases, de 3 de la tarde a 6, ¿correcto? Los beneficios o los materiales que nosotros les vamos a brindar a cada uno de ustedes son las diapositivas que van a trabajar durante la clase, el link de la clase grabada y una evaluación que ustedes van a tener que rendir por módulo. ¿Correcto? Ahora, nosotros para brindarle todas estas facilidades y este material que le hemos ofrecido, contamos con una plataforma virtual, con nuestra aula virtual de la Institución de Revalidad y Diplomados, a la cual ustedes van a poder tener acceso. Para que ustedes puedan tener acceso a esta plataforma, tienen que haber completado la ficha de inscripción que se les ha enviado a cada uno de ustedes al correo electrónico o al número de WhatsApp, dependiendo de qué canal utilizaron para inscribirse o matricularse al diplomado. Bien, el diplomado inicia el día de hoy, sábado 3 de abril, y concluye el día sábado 4 de septiembre. Como lo mencioné, las clases son un sábado al mes en el horario de 3 de la tarde a 6. ¿Correcto, chicos? En unos minutos les voy a pasar el video para que ustedes puedan ver cómo es que trabajamos con el campus virtual y puedan hacerse la idea. Asimismo, informarles que a partir del día lunes se va a estar creando un grupo de WhatsApp con los datos que ustedes han registrado en su ficha de inscripción para poder comunicarnos de manera más fluida, para que puedan recibir el link a través del WhatsApp también. Hoy, por ser la primera clase, hemos dado unos minutos de tolerancia para que sus compañeros se puedan conectar a clase y todos puedan escuchar estas indicaciones. ¿Sí? Se pide que para mantener el orden en la clase y ustedes mismos, como van a poder volver a ver la clase, para mantener un orden y mejorar la calidad del audio, que cada uno antes de intervenir, si tienen alguna consulta, puedan levantar la manito a través del chat o a través del Zoom, pueden pedir la palabra o levantar la mano en el icono de reacciones de Zoom, para que el licenciado les pueda brindar la palabra y no estar interrumpiendo y poder tener una clase así más fluida. Correcto, en estos minutos vamos a ver el video del campus virtual para que cada uno de ustedes conozca el manejo. Revalidad y Diplomados. Aquí te resumimos tu ingreso al campus para que veas que es muy fácil. Digita nuestro nombre y abrimos la página. Haz clic en Campus Virtual e ingresamos con nuestro usuario y contraseña. Si olvidaste tu usuario y contraseña, recuerda que tu usuario es tu primer nombre y tu primer apellido. La contraseña es tu número de DNI, omitiendo si hay un 0 al inicio. Al ingresar, podrás observar el nombre de tu curso o diplomado en el cual te has inscrito. Al darle clic, nos encontraremos con 5 ítems. En descripción del curso podrás observar toda la información del diplomado o curso en el cual te has inscrito, hasta el temario de cada módulo. En documentos podrás observar el material del curso como las diapositivas. En enlaces encontrarás las clases grabadas subidas a la plataforma de YouTube. En ejercicios podrás realizar las evaluaciones asignadas por tu capacitador. Para finalizar, en anuncios se colgarán los links de la plataforma Zoom donde se llevará a cabo tus capacitaciones. Mantente informado y síguenos en nuestro fanpage. Revalidad y Diplomados, excelencia en el desarrollo y perfeccionamiento de competencias.
Listo, chicos. Entonces, como ustedes habrán podido ver, esta es la plataforma virtual en la que nosotros trabajamos, a la cual ustedes van a poder tener acceso a partir del día lunes. El día lunes le vamos a estar generando los usuarios y contraseñas a cada uno de ustedes, por lo cual se le pide que puedan completar la ficha de inscripción. ¿Correcto? Esta ha sido una breve introducción a este primer módulo del diplomado y es la metodología con la cual nosotros vamos a trabajar durante todos estos 6 meses. ¿Sí? El ponente a cargo el día de hoy para todo el diplomado es el licenciado Marcel Ruiz, quien ya se encuentra aquí con nosotros, y en estos momentos le damos el pase para que ya pueda iniciar la clase. De antemano agradecerle a cada uno de ustedes su inscripción en el diplomado, darles la bienvenida y agradecerles nuevamente su atención en estos minutos. Hola a todos, ¿cómo están? Espero que tengan una muy buena tarde y estén todos muy dispuestos a aprender lo que es su módulo en lo que es el personal técnico. Hoy vamos a comenzar con lo que es algo muy básico, lo que es anatomía y fisiología del sistema respiratorio. Voy a empezar con las diapositivas. Bueno, chicos, como pueden observar, vamos a hablar sobre lo que es el sistema respiratorio, su estructura, función de las vías aéreas mecánicas, la ventilación pulmonar, circulaciones pulmonares y bronquiales, relaciones de la ventilación, perfusión y el intercambio gaseoso. Empecemos con lo que son las funciones de la respiración, ¿sí? La respiración, como sabemos, es la entrada y la salida del aire. En ellas podemos hacer algo como reguladores, regulador de la concentración de los principales gases sanguíneos, reservorio de la sangre, regulamos el equilibrio ácido-base, regulamos la presión arterial de cierta forma que ahorita más adelante les voy a enseñar cómo, y eliminamos sustancias en diferentes partes del cuerpo por medio de la respiración. En las fases de la respiración consiste en tomar oxígeno del aire y desprenderlo para volverlo dióxido de carbono, que se produce en las células. Tienen 3 fases. El intercambio en los pulmones, que es la ventilación, que sería lo que básicamente decimos, la entrada y la salida de aire. Luego viene el transporte de gases, que sería el proceso llamado hematogaseosis. Y posterior a ello viene lo que es la respiración a nivel de las células y los tejidos, como lo que es la respiración de la mitocondria, que es la respiración a nivel celular. Vamos con la anatomía del sistema respiratorio. Empezamos desde las vías aéreas superiores y finalizando con las vías aéreas inferiores, empezando con lo que es nariz, boca, laringe, tráquea, bronquios, bronquiolos, lóbulos y por último lo que son los alvéolos. Las vías aéreas superiores, como les dije, se puede observar las modificaciones que produce la faringe y la laringe como consecuencia de la respiración y el acto de la deglución. Tenemos un paladar duro, un paladar blando, las amígdalas y todo el proceso que ello conlleva a todo lo que es las vías aéreas superiores. ¿Cuáles son las funciones de las vías aéreas superiores? En este caso, las fosas nasales. Tiene 3 funciones muy principales, que es calentar el aire antes de meterlo a los pulmones, filtrarlo y humedecerlo. Lo calentamos por medio de las coanas o por medio de lo que es la hipófisis que está detrás de la narina. Filtramos por medio de los cilios y lo humidificamos por algo que se llama proceso de condensación. Al entrar el aire y ser calentado, se precipita, genera vapor de agua y se humidifica para entrar a lo que son los pulmones. También tenemos lo que es el olfato, que ya eso sería una parte del sentido o de los pares craneales, y la fonación, que son los pliegues bucales.
pero las tres funciones principales de la fosa nasal o de la nariz es calentar, filtrar y humedecer. Los bronquios se ramifican de forma dicotómica, es decir, en dos partes, y a su vez se subdividen en 22 generaciones. Las 16 primeras no participan en el intercambio gaseoso. Son vías de conducción o lo que llamamos el espacio muerto de las vías aéreas superiores. Entre la cuarta y la 16ª se denominan bronquiolos, que son los que llevan la parte más principal del aire hacia el alveolo. El epitelio ciliado dispuesto en una columna con células calciformes, es decir, como en forma de tubuladura, que hay debajo de numerosas glándulas de capas de submucosa que ellas mismas a su vez segregan moco. Por ende, los bronquios son los que más epitelio tienen y son los que más epitelio tienen y a su vez producen más moquito. Los pulmones son estructuras elásticas que se expanden y se colapsan como un globo. Están prácticamente suspendidos en la caja torácica, excepto por su hilio, o por una membrana que se llama pleura. Se encuentran flotando en un líquido pleural ubicado entre la pleura parietal y la pleura visceral. Ambos se mantienen contra la pared torácica debido a la ligera succión creada por el líquido. Y de ello viene lo que es la distendibilidad, la elasticidad y la tensión superficial. Vamos a hablar de la estructura alveolar, que es la última parte del pulmón. El epitelio alveolar está formado por dos tipos de células, las alveolares tipo 1, que son las epiteliales escamosas, y las alveolares tipo 2, que producen el líquido que rellena el alveolo, que es el surfactante. Los alveolos están unidos entre el parénquima pulmonar e interconectados por conductos de Kohn, como ustedes lo pueden ver en la imagen microscópicamente. Acá ustedes ven que el alveolo se conecta uno con otro. Esas bolsitas que parecen globitos se conectan unas con otras en ramificaciones inmensamente grandes que pueden rellenar hasta un estadio de campo de fútbol americano. Imagínense, nuestros pequeños alveolos pueden estirarse y expandirse hasta la grama de un estadio de fútbol americano. O sea, esas cositas tan pequeñitas. Como su epitelio alveolar, pueden ver que se conectan por unos conductos llamados Kohn, que aproximadamente miden 5 micras, o sea, es algo muy mínimo, por donde fluye el aire, y ellas a su vez van haciendo lo que es el intercambio hematogaseoso de oxígeno por dióxido de carbono. En la siguiente imagen pueden ver cómo hay una disfusión capilar entre el alveolo y el espacio elástico de los capilares. Esa rayita negra que ustedes ven allí es la cantidad de sangre que pasa, ¿sí? Esa sangre lleva oxígeno, que a su vez se deposita en el glóbulo rojo y lo transporta por medio de la hemoglobina. La hemoglobina lleva una cantidad de oxígeno que va por todo el torrente sanguíneo hasta llevarlo a los diferentes órganos, tejidos y células del cuerpo. ¿Cuál es la mecánica ventilatoria? Los músculos de la respiración, las presiones, el transmural, la pleura alveolar atmosférica y la pleura transpulmonar. Hay algo que se llama distendibilidad, retroceso elástico, curva de presión, volumen, resistencia de la vía aérea, flujo de la vía aérea y trabajo respiratorio. Vamos a hablar de cada una de esas cosas. Los músculos respiratorios, bueno, los músculos inspiratorios, como ya lo sabemos lo que es la anatomía, hablamos lo que es el diafragma, los músculos intercostales, el esternocleidomastoideo, el mastoideo, el escaleno y los pectorales. Ellos son los músculos que me ayudan a realizar el proceso de la inspiración para hacer que el aire entre a nuestros pulmones. Y también tenemos los respiratorios, que son los intercostales internos, el abdominal, el recto anterior y los oblicuos. La mecánica pulmonar de la ventilación. En la inspiración, el aire entra en los pulmones, ¿sí? Por medio de la tráquea, expandiendo los pulmones
y haciendo un control y un descenso del diafragma. Es decir, cuando nosotros contraemos los músculos pectorales, hacemos una contracción de los músculos inferiores que a su vez me van a dar el descenso del diafragma para yo poder llenar de aire mis pulmones. En la expiración es todo lo contrario. El aire sale por la tráquea, relaja los músculos pectorales, haciendo que el diafragma tenga una elevación para así ayudar a expulsar el aire que ya introducimos en nuestro cuerpo. Las presiones que producen los movimientos de aire dentro y fuera de los pulmones. Hay algo que llamamos presión atmosférica o presión ambiente, que ello equivale a 760 milímetros de mercurio a nivel del mar. Se toma como referencia para el cálculo de las presiones pulmonares, ya que la presión pulmonar es igual a 0. La presión pleural del líquido existe entre la pleura visceral y la parietal y es negativa durante la respiración. Sus valores son de 2 y menos 2. La presión alveolar es en el interior de los alvéolos. Es necesario que sea ligeramente negativa al comenzar la inspiración para aumentar el volumen pulmonar y luego que sea positiva durante la expiración. ¿Qué quiere decir con esto, chicos? Nosotros siempre vamos a tener el pulmón de manera insuflada. Nunca es decir que nosotros expulsamos el aire y vamos a tener que nuestros pulmones se colapsen, no, porque en el interior hay algo que se llaman presiones, presión pleural, presión alveolar y presión transpulmonar. Entonces esas presiones nos ayudan a que el pulmón no se desinfle totalmente como un globito y por ende no hagamos una atelectasia como tal. La transpulmonar es la diferencia entre la presión alveolar y la pleural. También se conoce como presión de retroceso elástico. Es decir, es la que nos ayuda a mantener nuestros pulmones bien infladitos y que no se colapsen. La presión atmosférica es de 0. Cuando hablamos de presión pleural, hablamos de -3 a -5. Y la presión alveolar siempre va a ser positiva. Una presión de retroceso elástico y una presión transpulmonar que su gradiente es una ecuación que sería la presión alveolar menos la presión pleural. Eso me da para sacar lo que es la presión transpulmonar. Volúmenes pulmonares vienen dados por la presión transpulmonar. La presión transpulmonar es menor a la base en el que el vértice del pulmón, debido a que la presión pleural es mayor y a veces es negativa. Ustedes van a denotar cuando vayan a la unidad de cuidados intensivos en los ventiladores mecánicos estos tipos de líneas que van en un ascenso y en un descenso. Como les dije, todo lo que sea presión negativa es un volumen del pulmón y todo lo que sea en relación positiva va a estar en la parte de arriba. Como lo ven donde dice inspiración, ustedes denotan que está por la parte de abajo. Todo lo que sea por la parte de abajo es negativo y todo lo que sea por la parte de encima es positivo. La distendibilidad pulmonar o compliance es el grado de expansión de los pulmones por unidad de incremento en la presión transpulmonar. La distendibilidad es el inverso de la elasticidad. Es decir, que si nosotros tenemos un grado de expansión, nuestra distendibilidad va a ser mayor, ¿sí? O sea, quiere decir que si nosotros tenemos una distendibilidad de 200, vamos a tener una elasticidad mayor a esto. Por eso la compliance se llama eso. Es como regular o equilibrar, hacer una complacencia del pulmón para poder ayudarlo a tener mayor distendibilidad y a su vez una mayor resistencia. Ello viene determinado por las fuerzas elásticas del propio tejido pulmonar, fibras de elastina y colágeno en el parénquima pulmonar. La fuerza elástica es causada por la tensión superficial del líquido que reviste las paredes del interior de los alvéolos y otros espacios aéreos pulmonares. Es diferente según de los pulmones, que estén llenos y no de aire. Si no están llenos de aire, la única fuerza que influye son las elásticas, mientras que la fuerza de cohesión del líquido produce una fuerza de contracción, que son agentes tensoactivos o el surfactante. Vamos a hablar de qué son agentes tensoactivos o surfactantes. El surfactante contiene fosfolípidos llamados dipalmitoilfosfatidilcolina. Es uno de los números de apoproteínas
que se da más que todo en la presencia de los neonatos o en los bebés. Esto se da en los primeros años de vida para ayudar a que el alveolo tenga una resistencia pulmonar y él mismo vaya agarrando su compliance. ¿Qué es el compliance? La fuerza, elasticidad y la fuerza con la que él se expande. Entonces, ¿qué pasa? Es producido en las células alveolares tipo 2 y cubre los alveolos en pequeños enogrobios. El surfactante reduce la tensión superficial en todo el pulmón y disminuye el trabajo durante la inspiración. La tensión superficial de los alveolos y el retroceso elástico alveolar aumenta la distendibilidad y ayuda a estabilizar los alveolos en diferentes tamaños. Como ustedes pueden ver, el papel del surfactante es darle fuerza a lo que es el alveolo. En el momento de que cuando los bebés están naciendo, ese surfactante a veces incluso a ellos no se les administra y ellos nacen con algo que se llama membrana hialina o distrés respiratorio del recién nacido. Por eso es importante que a veces cuando los niños nacen prematuros hay unos surfactantes que son sintéticos y se aplican a nivel pulmonar generando esta misma elasticidad y fuerza de cohesión para ayudar a que la pared alveolar esté estable y no haya ruptura de estos alveolos. Distendibilidad pulmonar. Cuando la distendibilidad aumenta, hay rupturas del alveolo porque, como su palabra lo dice, se distienden mucho los pulmones y tienden a ser fugas de aire. Esas fugas aumentan lo que es el enfisema, que es el aire a nivel debajo de la dermis o de la epidermis. Cuando esta disminuye puede producir fibrosis, edema pulmonar, atelectasias, obesidad y deformidad de la caja torácica. Trabajos respiratorios. En condiciones normales solo se utiliza para inspirar, ya que la expiración es un proceso pasivo. Tiene varios componentes, como es el trabajo de la distendibilidad o el trabajo elástico requerido para expandir los pulmones, en contra de las fuerzas elásticas de los pulmones. Su trabajo de resistencia tisular para vencer la viscosidad de los pulmones. Y un trabajo de resistencia en las vías respiratorias para vencer las resistencias de las vías respiratorias de alto flujo de aire. El flujo a través de las vías aéreas, como ya les dije, el flujo aéreo solo ocurre a través de las vías respiratorias altas. Cuando hay diferencias de presiones en la inspiración, la presión alveolar es menor, ya sea por atmósfera, porque estén en un nivel de altura mayor a los niveles del mar, cuando ustedes van a la montaña, hay mayor presión y ocurren los puntos de ramificación de las vías aéreas que se vuelven transicional o laminar. Es decir, ello depende de cómo usted esté inspirando y a nivel de qué presión de aire se encuentra. Si está muy elevado, los niveles disminuyen. Hay mayor presión para introducir el aire a los pulmones y se ven de estos tipos de flujo: turbulento, transicional y laminar. El turbulento ocurre si el flujo de aire es alto y la densidad de gas es elevada. El radio de la vía aérea es grande, por decir la tráquea. El transicional ocurre en los puntos de ramificación de las vías aéreas y el laminar es en las vías periféricas donde la velocidad es muy, muy baja. Es decir, el turbulento sería en la tráquea. Cuando va entrando, usted no puede inspirar por la tráquea esa cantidad de oxígeno, entonces se vuelve un poquito turbulento y usted lo va a sentir como que me falta el aire, y ahí es cuando usted entiende que la entrada de aire es turbulenta. El transicional ocurre en las ramificaciones de la vía aérea, como son en los bronquios, ¿verdad que sí? Y en las vías aéreas periféricas, donde la velocidad es muy baja, sería en lo que es en los alveolos. Resistencias de las vías respiratorias. Bueno, esto es más de lo mismo que les he hablado. Pousselier era un señor que hablaba de las diferencias de presión. Hablaba que por mediante una resistencia había mayor presión. Y hablaba de unos volúmenes que se encontraban a nivel de los bronquios y se manejaban a través de la temperatura del cuerpo. A mayor temperatura se iba quemando más gas y producía menor cantidad de oxígeno. ¿Cuáles son los factores que modifican la resistencia a la vía aérea? Que aumentan la resistencia de constricción, el estímulo parasimpático, las acetilcolinas, la
la metacolina, las histaminas, la serotonina y las bajas presiones de dióxido de carbono. ¿Cuáles son los factores que disminuyen la resistencia o la dilatación? El estímulo simpático, los beta antagonistas, el dióxido nitroso, la alta de dióxido de carbono y la baja de oxígeno. Cuando hacemos una espirometría, vemos la capacidad que tiene un pulmón o en ello, como su palabra lo dice, capacidades pulmonares. Vemos la cantidad de fuerza que tiene el cuerpo y por ello les vamos a hablar de algo que se llaman volúmenes y capacidades pulmonares. ¿Qué es el volumen corriente o el volumen tidal? Es la cantidad de aire que entra o sale del sistema respiratorio en un ciclo ventilatorio, es decir, en la inspiración y en la ventilación. Son de 500 ml en un adulto joven, eso sí que no sea forzado. Volumen de reserva inspiratoria, que es la cantidad adicional máxima que puede inspirar por encima del volumen tidal, es decir, hasta 3000. Y un volumen de reserva expiratoria, que es el volumen adicional máximo que se puede expirar por una inspiración forzada tras una inspiración normal. Y un volumen residual de aire que es remanente tras la expiración máxima. Vamos a verlo aquí. La capacidad inspiratoria de un volumen máximo de gas que puede ser inspirado es desde 3500. ¿Por qué decimos que de 3500? Porque la capacidad inspiratoria es la capacidad, volúmenes y capacidades. Los volúmenes es la cantidad de aire que entra y la capacidad es la, como su nombre lo dice, la combinación de dos volúmenes. ¿Qué hacemos para que tenga una capacidad máxima en ese tórax? La capacidad inspiratoria es el volumen máximo de gas que se puede ser inspirado desde la capacidad respiratoria, la capacidad funcional residual. Es el volumen de corriente más el volumen de reserva expiratoria. Es decir, volumen de reserva expiratoria o el BER más el volumen residual. Son 1100 más 1200 serían 3300 o 3500, ¿sí? La capacidad residual funcional es la cantidad de gas remanente en los pulmones al final de la expiración. Es el volumen de reserva expiratoria más el volumen residual. Ahí sí nos da 2300 como tal. La capacidad vital es el volumen que puede ser expirado luego de una expiración máxima. Es decir, en una inspiración, en una inspiración de volumen reserva, más un volumen corriente, más el volumen de reserva expirado. Eso nos da un total de 4600 ml. Y la capacidad pulmonar total, que es el volumen, es la suma de todas las volúmenes, para darnos un total de 5800. La prueba de expiración forzada nosotros mismos la podemos hacer, muchachos. ¿Cómo? Agarramos y expiramos, ¿sí? Exhalamos y luego de eso volvemos a exhalar. Y después otra vez exhalar. Esa es la capacidad ventilatoria funcional. A menos que tengamos una obstrucción, vamos a dar mayores volúmenes. O a nivel que tenga una resistencia o restrictiva, como sean asmas o enfermedades patógenas que afectan al sistema respiratorio. La capacidad vital forzada es el máximo del volumen de aire expirado con el máximo esfuerzo posible. El volumen expirado máximo en el primer segundo de la expiración forzada es el volumen de aire que expulsa durante el primer segundo, lo que les estaba explicando. Inhalamos, exhalamos y luego volvemos a exhalar, hacemos una expiración forzada, aunque se expresa como volúmenes, dado que reacciona con el tiempo. Se supone que es el 80% del valor de la capacidad torácica y la relación está expresada como un porcentaje, indica que la capacidad funcional vital es la que se encuentra en el primer segundo de la maniobra de la expiración forzada. Bueno, aquí es más de lo mismo, patrones restrictivos, patrones obstructivos en las capacidades y volúmenes. Vamos a ver lo que es la ventilación alveolar y el espacio muerto. La ventilación alveolar es la tasa de aire que alcanza los lugares donde se produce el intercambio gaseoso. Esto en los alveolos o en los sacos alveolares, en los conductos alveolares y los bronquios
respiratoria. El espacio muerto de aire que llena las vías respiratorias, pero no participa en el intercambio gaseoso. Hay un espacio muerto anatómico y hay un espacio muerto fisiológico. La tasa de ventilación alveolar normalmente es entre 4.200 mililitros por minuto. Eso va a variar dependiendo de la frecuencia respiratoria, va a variar dependiendo de la frecuencia del volumen alveolar y la frecuencia respiratoria por minuto, el volumen corriente y el volumen de espacio muerto fisiológico. El espacio muerto, para hablarles un poquito más de ello, es el volumen de aire que no participa en el intercambio gaseoso. En el anatómico, es el aire que se encuentra en la fracción no expiratoria de las vías aéreas. Y el fisiológico es en personas sanas, es igual al anatómico, abarcan aquellas zonas respiratorias que no participan en el intercambio gaseoso por una mala perfusión y se puede calcular a partir de la CO2 expirada por una ecuación de Bohr. Bohr era un señor que hablaba de que habían gases que no participaban y se podían calcular por medio del CO2. Circulación de la sangre en el pulmón. Está la circulación bronquial, la circulación pulmonar y la circulación linfática. La circulación bronquial, que nace de la aorta e irriga la pared de la vía aérea y del parénquima pulmonar. La circulación bronquial se encarga de suministrar el oxígeno de las células de las paredes de los bronquios, circula aproximadamente entre 1 y el 2% del gasto cardíaco. La circulación pulmonar es la que nace de la arteria pulmonar llevando sangre no oxigenada que viene del sistema venoso sistémico complejo alveolo capilar, donde se realiza el intercambio gaseoso o la hematogaseosis. Entonces, bien, aquí vemos donde el alveolo tiene ramificaciones. Las azules son arterias que llevan sangre con oxígeno, sangre desoxigenada, y las rojas son las que llevan sangre oxigenada. Allí ocurre lo que es el intercambio gaseoso de dióxido de carbono por oxígeno, y ellos se transportan a nivel de todos los demás de la circulación para llevarlo a lo que como les dije al principio, órganos, tejidos y demás. En los vasos linfáticos proceden a los tejidos del sostén del pulmón y comienzan en los espacios que rodean los bronquios y discurren hasta el ilio del pulmón dirigiéndose al conducto linfático derecho de las partículas pequeñas que penetran con el aire hasta los alveolos. Se eliminan por este conducto así como las proteínas plasmáticas y se filtran de los capilares de forma que se evitan los edemas. Como ven aquí, la circulación pulmonar es un sistema de bajas de presiones, ¿verdad que sí? Está el ventrículo derecho, el ventrículo izquierdo, la aurícula derecha y la aurícula izquierda. Ustedes saben que el sistema entra sangre oxigenada, luego pasa por las arterias, se lleva al pulmón, se oxigena y posteriormente pasa a lo que es la arteria para transportarla a todo lo que es el sistema pulmonar, llevando sangre oxigenada. Entonces recuerden algo, muchachos, para que ustedes entiendan. Todo lo que sea venoso es sangre no oxigenada. Y cuando escuchen arterias, es sangre oxigenada. Entonces, por eso ustedes ven aquí en el diagrama que dice artery, que es arteria, a nivel sistémico. ¿Qué quiere decir a nivel sistémico? Que va a irrigar órganos, tejidos y vasos. En cambio, cuando son venas, vein, solamente van al capilar pulmonar para oxigenarse, porque ¿dónde se produce la entrada de oxígeno? En el pulmón. ¿Y dónde se va a hacer el intercambio gaseoso? En el pulmón. Vamos a hablarle otro poquito del intercambio gaseoso. El sistema alveocapilar. El sistema donde se produce el intercambio gaseoso comprende además todas las membranas de las porciones terminales del árbol respiratorio. Hay unos 300 millones de alvéolos entre los dos pulmones. Cada alvéolo está rodeado aproximadamente de 10.000 capilares. Como les dije, eso puede recubrir completamente un estadio de fútbol americano. La barrera se separa de la sangre y del espacio intraalveolar. Es muy fina, por lo que los gases atraviesan por difusión. Así como ustedes pueden ver acá, la hemoglobina, ¿sí?, se concentra con oxígeno y la hemoglobina trae sangre no oxigenada que la desprende en el alveolo, desprende el CO2, que es el dióxido de carbono,
y entra el oxígeno transportándolo en la hemoglobina para transportarlo al resto de las arterias. Como ustedes pueden ver, el principio viene azul porque viene no oxigenada, luego se oxigena y pasa a ser sangre roja porque es sangre oxigenada, ¿ok? La membrana respiratoria, el líquido alveolar con el surfactante, la célula epitelial alveolar, la lámina basal, el espacio intersticial entre el alveolo y la capilar, la membrana basal y la célula endotelial. Es aquí donde ocurre todo el proceso químico llamado hematogaseosis. Todos ellos juegan o interfieren en lo que es la difusión parcial de los gases respiratorios. Bueno, como ya les dije, es más de lo mismo. Difusión, ¿por qué? Porque vamos a difundir todos los que son los tipos de gases. El dióxido de carbono para la parte alveolar y exhalarlo a nivel de vapor de agua, y lo que es el oxígeno para llevarlo a las células. Diferencias entre aire alveolar y aire atmosférico. El aire alveolar se renueva constantemente, pero lentamente con aire atmosférico, lo que impide que se produzcan variaciones bruscas en las concentraciones de gases. Porque, muchachos, imagínense que nosotros todo el tiempo respiráramos oxígeno, 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 y no compensáramos con los gases que tenemos en el interior de nuestro cuerpo. Seríamos puro aire y literalmente estaríamos secos, porque si ustedes pueden ver, si ustedes dejan la lengua expuesta al aire, ¿qué les pasa? Se les seca, ¿verdad que sí? De igual manera, el oxígeno en grandes cantidades es tóxico para nuestro organismo. El oxígeno en los alveolos, la concentración y la presión de oxígeno en los alveolos está controlada por la tasa de absorción de oxígeno en la sangre, la tasa de entrada de nuevo oxígeno a los pulmones, y la presión de oxígeno normal en los alveolos es de 104 con una ventilación alveolar de 4.2 litros por minuto. El CO2 en los alveolos se forma en las células producto de la respiración y se expulsa al exterior mediante la ventilación. Una tasa de ventilación normal es de 4.2 litros, como ya les había explicado. Relación ventiloperfusión. Ok. Cuando hablamos de ventiloperfusión, es la cantidad de sangre que estamos perfundiendo el pulmón por medio de la ventilación. Aquí podemos ver un anagrama. Voy a colocarles otra laminita. Discúlpenme, mientras que la busco. Hay una lámina donde yo les voy a explicar exactamente cómo se hace lo que es el proceso de hematogaseosis más complejo. Momento, chicos. Es que busco las laminitas que las tenía por acá. A ver si las consigo. Ajá, aquí está el sistema de control de la respiración. Acá les voy a enseñar, vuelvo a compartir pantallita. Lo que es el sistema de control de la respiración. Acá podemos ver cómo nuestro sistema respiratorio se controla no solamente por la entrada y la salida de aire, sino que también tenemos estímulos o modos que van directamente a nuestro cerebro y que nos dan ese impulso para producir lo que es la respiración. La respiración es indicada de manera espontánea en el sistema nervioso central. Es un ciclo de inspiración y expiración y es generado de forma automática por neuronas situadas en el tallo encefálico. Por lo general, la respiración ocurre un inicio consciente de la inspiración y la expiración. El centro respiratorio es estimulado por dos modos. Directamente por el nivel de CO2 de sangre. ¿Sí? ¿Por qué? Porque al elevarse los niveles de dióxido de carbono, ellos hacen una respuesta, un estímulo al tallo encefálico que le dice al organismo que debe respirar. Y el indirectamente, que es a través de los quimiorreceptores,
que están situados a nivel de las carótidas o de las aortas. Ellas, al ver que no producen, empiezan a bombear sangre o empiezan a palpitar de manera más rápida, dándole una respuesta al cerebro de que se está quedando sin aire y que deben mandar un estímulo para que ellos puedan empezar a hacer ese proceso de la respiración. Los elementos que intervienen en el control de la respiración son de 3 tipos: sensores o receptores, controladores y efectores. Los sensores se encargan de recibir la información y enviarla a los controladores del centro respiratorio, que son los sensores del sistema nervioso central y sensores fuera del sistema nervioso central. Los sensores que detectan los cambios en disminuibles parámetros tales como las presiones parciales de oxígeno, las presiones parciales de dióxido de carbono, la concentración de iones y el grado de la distensión pulmonar. Controladores del sistema respiratorio, regulación nerviosa de la función respiratoria, generan un ritmo respiratorio basal, procesan la información y en los sensores modifican como consecuencia su nivel de actividad. Los controladores o centros respiratorios tienen las siguientes funciones: establecer el ritmo de la respiración, transmitir ese ritmo central, ajustar el ritmo respiratorio y utilizar el mismo gasto de energía. Como aquí tenemos lo que es el centro neumotáxico, este está compuesto por neuronas que agregan 2 núcleos situados en la parte rostral en las protuberancias: el núcleo parabranquial medial y el núcleo de Euler-Fouché. El centro neumotáxico es una parte de la protuberancia donde se encuentran series de centros vulvares, es decir, responsables del ritmo cardíaco. Cuando estos se ven afectados, van a mandar también estímulos para que ayuden al diafragma a descender y que inhalen más aire hacia el pulmón. El centro apnéustico, su localización ística aún no está bien precisada, pero parece estar formado por una red neuronal difusa ubicada en la formación reticular de la protuberancia. Los centros vulvares, los estudios electrofisiológicos han demostrado la existencia de varios grupos neuronales en distintos núcleos vulvares, capaces de aumentar su actividad durante la inspiración. Sin embargo, a diferencia de lo que ocurre en el corazón, no parece que haya un grupo de células marcapasos en el bulbo donde se origina un ritmo respiratorio básico. Por el contrario, el patrón inspiratorio o expiratorio es generado por neuronas interconectadas, las cuales forman redes que actúan como circuitos oscilantes. Vamos a hablarles sobre los efectores. Los efectores son los que finalmente transmiten los efectos a los músculos respiratorios y dan las órdenes adecuadas para realizar la respiración, para que la respiración se ejerza, pues, como tal. Por ejemplo, para el control de la temperatura corporal conductual, uno utiliza un termómetro y él me da a medir esto, ¿verdad? Que sí, lo que es la temperatura. En cambio, los efectores, en este caso, que son los músculos, me van a indicar si hay un buen patrón respiratorio o no. También hay controles químicos de la respiración. Hay mecanismos químicos reguladores que operan para ajustar la ventilación de manera que el dióxido de carbono alveolar se mantenga constante. Eso lo vamos a ver, pero más adelante, en el siguiente módulo. Vamos a hablarle ahora más o menos de ya lo que vimos, ya vimos la anatomía, ahora vamos a ver lo que son las infecciones de coronavirus. Vamos a buscar otras diapositivas, chicos, sobre la infección del coronavirus y cómo van afectando nuestro sistema respiratorio, ya que vimos lo que es la anatomía como tal. Ok, infecciones por coronavirus. Sabemos que hay familias de coronavirus, ¿sí?, en la base de las reacciones antigénicas, y su homología genética se clasifican en 3 grupos. Infectan las vías aéreas superiores. ¿Aló? ¿Aló? ¿Podrían apagar el micrófono, por favor?
Infectan las vías aéreas superiores y se replican. Estas células se producen en un cuadro clínico de tipo catarral. El cuadro clínico está caracterizado por una muy abundante descarga nasal, que es un resfriado líquido. Hay presencia de estornudos y hay una obstrucción nasal y congestión nasal importante. Por su frecuencia, es el segundo agente causal del resfriado común, ¿sí? No es que solamente no el coronavirus apareció ahora, siempre han habido cepas de coronas en el mundo, solamente que estas son de manera más agresiva y el gen 19 de las cepas del coronavirus fue el que mutó y el que hizo que estas infecciones avanzaran en nuestro organismo. Normalmente hay una cepa de corona que es la que genera el resfriado común, responsables de gastroenteritis en animales, causas diarreas en niños, enterocolitis necrosantes en recién nacidos y una mutación del coronavirus causa neumonía apática, que es la que les estoy hablando. Esto no es nuevo, muchachos, esto todo el tiempo ha existido, solamente que esto en este momento pues mutó y por ende pues se ve afectado a ciertas cosas. Características virales son esféricas y o helicoideas, de 6 o 200 micromicras de diámetro, como ustedes lo pueden observar en esta imagen. Se ven las que son esféricas. Su ARN o su ácido ribonucleico son completos sin segmentación de sentidos positivos. Tienen antígenos de glucoproteínas superficiales y de nucleoproteínas en forma interna. Envoltura lipídica con unas glucoproteínas en la superficie de manera de prolongaciones en forma de masa. Solo algunas cepas tienen hemaglutínica y neuraminidasas, que esas serían unas cepas más que todo de la neumonía o cosas así. Características virales. De las glucoproteínas se han caracterizado la E1, que es la transmembranal, la E2, que es la que da adherencia a la membrana celular, y la E3, que es la que se relaciona con la hemaglutina y la neuraminadasa. ¿Dónde está? Epidemiológicamente, su transmisión es de persona a persona mediante secreciones de las vías aéreas superiores. Segunda causa, el resfriado común. Frecuentemente afecta más a los lactantes, pero le estamos hablando del coronavirus. Esta más que todo no afecta a los lactantes, sino a los adultos, y se observa más en épocas de invierno y primavera. Algunos miembros de la familia de los coronavirus sufren lo que es de atenuación. ¿Qué quiere decir? Que esos coronavirus no generan tanto y son los que son las personas asintomáticas. La patogenia. El virus ingresa a las vías aéreas superiores, luego se introduce a las células epiteliales, que ya hablamos que estaban en las recubreciones ¿de dónde? De las bronquios, ¿verdad que sí? Que era donde había más tejido epitelial. Su multiplicación es intensa, ya que se propaga muy rápidamente y son liberados para infectar nuevas células. Se concentran en grandes cantidades en secreciones del árbol respiratorio, salen por aerosoles o goticas flu, al toser, estornudar, hablar, etc. Producen irritación de la mucosa respiratoria, que libera un líquido y moco como respuesta de agresión. Afecta sobre todo la mucosa de las vías aéreas superiores, incluyendo los senos paranasales. Su patogenia. Entonces, afectan los cilios respiratorios aunados a las pérdidas de esto. Su periodo de incubación es promedio a 2 días. En 2 días ya se empieza a incubar lo que es el patógeno y la respuesta inmune se presentan con anticuerpos en contra de antígenos principalmente. También existen producción de anticuerpos contra el antígeno M y antígeno N, que normalmente esta cepa del virus, de la coronavirus 19, ya transmutó y pasó los anticuerpos
Por ende, es que produce una mayor agresión a nivel pulmonar. Las manifestaciones clínicas: resfriado líquido, previamente malestar general, inespecífico, datos mínimos, irritación de la faringe, posterior a la secreción nasal líquida transparente y abundante, estornudos, obstrucción de la congestión nasal y a veces acompañada de tos ligera. Incluso esto empieza a descender lo que es los alvéolos, empieza a colapsarlos, haciendo atelectasias, llevándolos a una saturación por debajo de 80% y produciendo lo que es el distrés respiratorio. Las manifestaciones clínicas, en poca proporción, son causa de bronquitis. Pueden causar neumonías, que es lo que todo el mundo está haciendo ahora, neumonía por COVID en alta propagación. Puede producir gastroenteritis en neonatos y en lactantes, y en caso de gastroenteritis, cuadros diarreicos, fiebre, vómitos, evacuaciones acuosas y moco. Su diagnóstico: el aislamiento viral, cultivo en las células embriógenas de la tráquea humana, microscopía electrónica para la búsqueda del virus y en secreciones respiratorias y heces, inmunofluorescencia de las células del tracto respiratorio, ELISA en exudados nasales y en secreciones para la detección del antígeno, y estudios serológicos para la identificación de anticuerpos específicos contra los antígenos del coronavirus. ¿Cuáles son los objetivos? No presenta signos de infección evidenciados. Normalmente las intervenciones son controlar los signos vitales, realizar los controles seriados, no exponer a las personas mayores, observar las reacciones secundarias a los antibióticos, aumentar los fluidos y más que todo siempre estar midiendo la temperatura. Bueno, chicos, quiero empezar para que me digan, por favor, o empiecen a preguntarme todas las dudas acerca de lo que tengan sobre las infecciones por el coronavirus, ya que esto es un tema demasiado extenso. No quise abarcar mucho en diapositivas porque más me gusta ser interactivo con ustedes para yo saber qué es lo que están más fallos, en qué están, y darles lo que fue básicamente el sistema respiratorio, sepan cómo se está afectando, a dónde llega ese coronavirus, y que ustedes me digan, bueno, licenciado, referente a la anatomía, la fisiología, todo esto, vamos a empezar con los módulos de hoy, básicos, para ir avanzando totalmente en lo que es este patógeno. Usted se contaminó o se contagió, y en la semana 2 o a los 15 días es que ya una prueba de antígeno sale positiva. En las pruebas rápidas ni siquiera va a salir que usted tiene un IgG positivo, pero el antígeno sí le va a salir positivo. Posterior a ello, cuando hacen la segunda, usted puede realizarse hoy la prueba porque usted tuvo un contacto directo con una persona con COVID, y usted se hace la prueba y le va a salir negativo. La siguiente semana le sale negativo, pero la tercera semana ya le va a salir positivo. Entonces, más que todo, el periodo de incubación del coronavirus es de 2 a 3 semanas para que le salga positivo. En este periodo usted incluso puede estar sin presentar síntomas, sin presentar ningún tipo de alergias, y posterior a eso es que va empezando con todo lo que es la sintomatología. Un paciente infectado con COVID-19 en su 6º día de infección puede aplicar medios de aerosol, ya que el paciente en ese 6º día comience con tos, se puede utilizar ese método. Ok. Utilizar lo que son aerosoles. Recuerden que los que son los broncodilatadores vienen de 2 tipos. Los broncoreceptores adrenérgicos y los no adrenérgicos. Los adrenérgicos son aquellos que me producen un aumento de la frecuencia cardíaca. Por ende, hay que tener en cuenta también si el paciente no tiene un antecedente cardíaco para comenzar con lo que es bromuro de hipatropio. Por supuesto que el aerosol o lo que son los broncodilatadores me van a ayudar bastante a lo que es la broncoexpandibilidad y la distendibilidad del pulmón para que haya una mayor entrada de aire. Sí se pueden utilizar, pero de manera adecuada, de manera de que si el paciente no tiene ningún tipo de antecedentes
cardíaco se puede utilizar. En otro caso, hay otros tipos de broncodilatadores que se pueden utilizar si el paciente presenta un antecedente cardíaco. ¿Otra pregunta? Yo voy a querer un eso color blanco. ¿Y qué más? Mi mamá ya está bueno. Está bien. Esto no fue precio. Disculpe, licenciado, la participante Yexabella debería apagar su micrófono si es que no va a realizar comentarios o preguntas acerca del tema. Sí, en todo caso, Luz, lo que es una prueba molecular sería lo correcto para dar una confirmación fidedigna de que sí se tiene el virus o no se tiene, ya que es la única que me da una prueba. Incluso yo tengo compañeros que trabajan conmigo que presentaron el virus y en todas sus pruebas rápidas y antigénicas le salieron negativas. Cuando se hicieron la molecular se dieron cuenta que ya tuvieron el virus, hicieron lo que le llamamos lo que es los anticuerpos de rebaño, y le pasó que cuando se hizo la prueba le salió un IgG positivo, quiere decir que tuvo el virus, lo presentó, le dio de forma muy leve y posterior a eso fue que se dieron cuenta que tenía el virus. Por ende, siempre hay que hacer una molecular porque es la que me va a dar la respuesta fidedigna. Las negativas y los antígenos no son muy fiables, aunque en algunos casos dan un índice, y nuestro PCR, que es la proteína C reactiva, es la que me da el indicio también de que hay un aumento de virus a nivel del cuerpo. A la semana, ya que, como les dije, a nivel molecular, la respiración, ¿sí? La respiración a nivel molecular de las mitocondrias se hace a la semana, ya se ven afectadas, ya no hay tanta respiración celular, se produce mayor cantidad de CO2 en el organismo y es cuando comienzan los estados febriles.
Como ustedes saben, la respiración se controla por medio del hipotálamo. El hipotálamo también regula lo que es la parte de la temperatura y por ende cuando se llena de CO2 aumenta la temperatura y no nos damos cuenta de que ya estamos produciendo una infección respiratoria por coronavirus y debemos vernos nuestra prueba molecular, el hisopado. Ok, las zonas de lo que son las zonas más específicas, se las voy a colocar en una laminita, ¿ya? Para darle lo que son las zonas más agresivas en lo que es el COVID-19. Ok. Acá tenemos lo que es la respiración. Ya les hablé que la respiración es una importante función vital que tiene como principal objetivo ¿qué? El intercambio de los gases. Oxígeno por CO2. Se dividen en lo que son las vías aéreas superiores y hasta las vías aéreas inferiores, que es el alveolo. Como ustedes lo pueden ver ahí, están ramificados, tienen sus dos, una arteria y una vena. Por la vena pasa sangre no oxigenada y por la arteria pasa sangre oxigenada, ¿verdad que sí? Los tipos de respiración. Está la respiración pulmonar, la respiración alveolar y la respiración celular. Bueno, la respiración pulmonar es la modalidad de respiración más eficaz en el cual el intercambio de gases se realiza en cavidades internas de la pared finas y muy vascularizadas. Es el intercambio de oxígeno y CO2 en el externo, y la respiración alveolar es la que se refiere al intercambio de gases, mejor conocido como hematosis. Respiración tisular, respiración celular, donde ya les dije que la respiración celular se da en la mitocondria, como ya ahí lo pueden ver, y la respiración tisular, que es la del intercambio gaseoso, donde las células de hemoglobina depositan el dióxido de carbono en el alveolo, el oxígeno que está en el alveolo pasa a la hemoglobina y luego se redistribuye a todo lo que son órganos, tejidos y células del cuerpo. Tipos de respiración aeróbica y anaeróbica. La aeróbica es un tipo de metabolismo energético en el que se extrae energía de las moléculas orgánicas como la glucosa. Y la anaeróbica es la que se usa un oxígeno, no se usa un oxígeno, sino para la misma función se emplean otras sustancias oxidantes distintas como el sulfactante, como ya les expliqué. Ya, chicos, un momentico, por favor. Chicos, discúlpenme, de verdad que tenía un poco de ruido y me incomodo. Bueno, seguimos con los tipos de respiración, como les dije. La torácica, que es el tipo de respiración más frecuente, la abdominal, que es el tipo de respiración que se utiliza durante el sueño. Cuando estamos durmiendo es la que se utiliza en los 3 ejercicios de relajación. Y está la clavicular, que es la que interviene en la parte alta del pecho. Aquí hay varios tipos de respiración, chicos. Yo creo que ustedes tengan en cuenta cuando ustedes evalúen los pacientes, los tipos de respiraciones que puede presentar un paciente. Está la normal, que por lo regular su onda se ve así de forma fórmica, su frecuencia es de 12 a 20 respiraciones. Está la bradicnea, que es la disminución, que va más lenta y es de menores a 12 respiraciones por minuto. La taquipnea, que es el aumento de la respiración, más rápida de 20 respiraciones por minuto. La hiperventilación, o hiperapnea, que va más allá, es una respiración más profunda, pero más rápida. Está el suspiro, que son las respiraciones más profundas, intercaladas con una frecuencia de una respiración normal. Está el atrapamiento aéreo, que es la dificultad de la vía respiratoria cuando hay ya sea una presencia de un objeto extraño o simplemente por obstrucción de la mecánica de la vía arterial, quiere decir por estrangulamiento u otras cosas. La de Cheyne-Stokes es una donde hay un periodo variable, que quiere decir, puede producir desde una taquipnea, producir una apnea, que es la ausencia de la respiración, y posteriormente disminuirá una bradicnea. Ese es el síndrome de Cheyne-Stokes. Está la de Kussmaul, que es rápida y profunda,
y trabajosa, que es cuando ustedes dicen que el paciente está boqueando. Esa es una respiración de Kussmaul. La BIOT son periodos de apnea intercalados de forma irregular de una secuencia desorganizada de respiraciones. Y la atáxica, que son las que significan con movimientos respiratorios irregulares y profundos. O sea, el paciente no está respirando continuamente porque o se ve afectado por agentes externos o por agentes químicos. La oxigenoterapia es una parte importante de nuestro proceso en la que tenemos que ayudar a nuestros pacientes. ¿Para qué? Para ayudar a la hipoxemia, para ayudar al esfuerzo respiratorio y sobrecarga cardíaca. Recuerden que al corazón aumentar de frecuencia cardíaca es porque está aumentando también la cantidad de oxígeno que requieren las células del miocardio. Hay dispositivos tanto de bajo flujo como de alto flujo. Los de bajo flujo son sistemas que suministran oxígeno puro, 100%, un flujo menor que el flujo inspirado al paciente. Y el flujo en alto flujo, el flujo total de gas, se suministran equipos de superficie para proporcionar la totalidad de lo inspirado. Están las de bajo flujo, que son las cánulas nasales o cánulas binasales, que consisten en dos pequeñas cánulas que siguen la curvatura de las fosas nasales y se introducen en ellas para dar una cantidad de oxígeno muy superficial, ya que el organismo no requiere una cantidad de oxígeno muy grande. Las máscaras de bajo flujo, como la mascarilla simple, poseen unos orificios de aire expirados y es necesario mantener un flujo mínimo de 5 litros por minuto con el fin de evitar la reinhalación de dióxido de carbono. Están las mascarillas de bajo flujo, pero de reinhalación parcial. No sé si ustedes en los hospitales se han dado cuenta que hay mascarillitas que tienen como una valvulita. Muchas personas se las quitan, pero eso no se debe hacer porque esas válvulas de reinhalación son las que, ¿qué pasa? Yo hago que el paciente exhale todo ese dióxido, pero a su vez, con esa válvula, cuando yo vuelvo a respirar, lo que estoy respirando es oxígeno puro, sí, y esa válvula no me hace que regrese de nuevo el dióxido de carbono. Y hay máscaras de no reinhalación de oxígeno, que es como las que les digo, tienen presente una válvula unidireccional entre la bolsa y la máscara que evita que el aire expirado retorne a la bolsa. Es decir, no es como la otra, que usted respira y bota dióxido de carbono a la bolsa. Esta no, esta tiene una válvula ahí en la de reservorio que no hace que vuelva a retener más el CO2, sino que lo expira y lo expulsa. Hay sistemas de bajo flujo, como ya les dije, las cánulas binasales, la mascarilla de oxígeno, la mascarilla de oxígeno con reservorio, sean reinhalatorias o no reinhalatorias, y todas ellas me van a dar un porcentaje de oxígeno al cuerpo. Posteriormente a eso vienen los que son las de alto flujo, como lo es el Venturi. En la antigüedad, ay Dios, qué pena. En la antigüedad habían válvulas que se modificaban según el color y me daban una cantidad de oxígeno. Ahora solamente tenemos una que es prácticamente movemos la valvulita o movemos hacia donde queremos colocar la cantidad de oxígeno por litros por minuto y la dejamos a ese flujo alto. También están los sistemas de alto flujo como las T de aires, pero eso ya es con pacientes que tienen tubo endotraqueal y se les deja una T para que ellos puedan hacer su respiración posterior a la extubación, que eso lo vamos a ver más adelante. Las tiendas faciales, que son para traqueostomía y funcionan como un sistema de alto flujo cuando se acoplan a un sistema de nebulizador. Hay siempre que estar vigilando a los pacientes con oxigenoterapia. ¿Por qué? Porque tenemos que estimular al paciente para la práctica de ejercicio respiratorio. O sea, no podemos dejarle solamente el oxígeno y dejar que el paciente respire solo. No, tenemos que ayudarlos a que por medio de ejercicios respiratorios que vamos a hacer, vigilar las condiciones en que el paciente está, los medios de los signos vitales, la coloración de la piel, ver si el paciente tiene dificultad respiratoria, si hay alguna toxicidad por el mismo oxígeno, verificar el tipo de oxigenoterapia aplicada al paciente, la concentración de flujo por litro, si está hiperoxigenado, si no,
Colocar al paciente en posición semi-Fowler para asegurar una expansión pulmonar adecuada. Ahora sí, chicos, háganme las preguntas otra vez. Ajá, buenas tardes, licenciado. ¿Qué zona? En el sistema respiratorio, las zonas que más se agreden son las basales. ¿Por qué? Porque esas son las zonas donde nosotros más utilizamos nuestro sistema respiratorio. Se ven más afectadas más rápidamente porque ahí es donde más llega el oxígeno para hacer el intercambio. Ahí es donde se aloja más el COVID-19. La diferencia entre la máscara Venturi y la mascarilla con reservorio. La Venturi, como ya les dije, ella presenta una cantidad de flujo alto que va por fracción de inyección de oxígeno. ¿Qué pasa con ella? Ella da más cantidad de oxígeno que la mascarilla con reservorio. La mascarilla con reservorio solamente atiende hasta 15 litros por minuto, ¿sí? Y en esos 15 litros por minuto lo que me da es oxígeno hasta casi un 70-80%. En cambio la Venturi me da una disposición más. ¿Por qué? Porque ella va conectado directamente a un sistema de alto flujo. Para hablarles de eso tendría que hablarles del sistema de Bertolli. Bertolli era un señor que decía que, supongamos, a ver, para darles un ejemplo, cuando ustedes tienen una manguera con agua y ustedes quieren que el agua salga con mayor presión, ¿qué hacen? Van tapando poco a poco el orificio hasta que esa cantidad de agua sale con mayor presión, ¿verdad? De igual manera pasa en el oxígeno. Uno tapa el orificio del aire, pero esto ya viene predestinado. Esto ya viene predestinado. Voy a colocarles mi pantalla para que más o menos vean cómo es el sistema Venturi y lo que yo les quiero decir con esto. Entonces, miren, este es el sistema Venturi, ¿sí? Es un adaptador con un tubo. Ese orificio, como ustedes lo ven, tiene un reguladorcito. ¿Sí lo ven? En la tapita blanca y en la verde. Eso se va tapando de forma progresiva y esa cantidad de flujo aumenta, pero en aire. En vez de que pase agua, pasa aire. Y entonces a medida que vamos cerrando ese lumen, vamos produciendo mayor cantidad de oxígeno a mayor presión. ¿Qué quiere decir? Que el paciente me va a producir mayor cantidad de flujo. Como ustedes ven, ella se va tapando el orificio. Si ven aquí, se va tapando y me va generando una cantidad de oxígeno mayor a lo que una mascarilla con reservorio me puede dar. Entonces, ¿qué pasa? Estos numeritos que están aquí fijados son los que me dan la cantidad de oxígeno en el cuerpo. Anteriormente, como ya les dije, venían por colores y esos colores me daban una concentración de oxígeno. Pero ahora vamos mejorando y ya no necesitamos estas valvulitas de colores. Ahora tenemos una sola que ella va de forma progresiva haciendo todo el sistema y lo vamos controlando nosotros mismos como si fuera una perilla que gira y vamos graduando la cantidad de oxígeno que va requiriendo el paciente. Acá, ven, así se va regulando y nosotros vamos regulando la cantidad de oxígeno que le vamos suministrando al paciente, como lo pueden ver acá. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta, chicos? El AMBU es un dispositivo que se da oxígeno por presión positiva, ¿sí? Como su nombre lo indica, AMBU
¿Hay otro tipo de mascarilla que se usa más frecuentemente? No. Las mascarillas Venturi están indicadas en los pacientes que tienen compromiso pulmonar ya. ¿Qué quiere decir? Que tienen un 30, un 40 o un 50% de compromiso pulmonar. Cuando al paciente se le hace una tomografía y vemos el tipo de compromiso pulmonar, es allí donde empezamos a utilizar mascarillas Venturi de alto flujo para darle mayor concentración de oxígeno a la que necesitamos. Y se utilizan máscaras o mascarillas simples, es cuando la persona solamente viene con un distrés respiratorio, una disnea, algo muy superficial que podemos ir controlando. Los tipos de máscaras frecuentes son, como ya les dije, las cánulas binasales, las máscaras comunes y las Venturi. Esas son las máscaras más comunes. En la mascarilla de reservorio, ¿hasta cuántos litros de oxígeno se le administran? Hasta 15 litros por minuto. 15 litros es lo que llega el flujómetro, no da para más. Ahora respondiendo a lo que es el AMBU. A ver, chicos, AMBU, para que lo copien, en inglés, en inglés, las siglas AMBU quiere decir airway, más back unit. Entonces, I wear back my unique. Entonces, ¿qué significa? Máscara con bolsa unitaria para la vía aérea. Entonces, ¿qué pasa? Esas iniciales AMBU se denotaron que significan eso, aunque ya hay una marca registrada que dice AMBU y por ende, pues ellos comercializaron eso. Pero básicamente el AMBU es una máscara, es una bolsa o resucitador manual unitaria con mascarilla para la vía aérea, para darle soporte a la vía aérea. ¿Por qué? Porque vamos a administrar una cantidad de oxígeno, pero por presión. Es una presión que nosotros no podemos ejercerle por medio de otros, pero eso ya es en caso de que el paciente realmente esté con una saturación muy, muy baja, mayor a 60%, y tengamos que darle presión positiva al paciente para poder posteriormente invadirlo con un tubo. Chicos, como les dije, pues la cánula la cánula binasal no se puede aumentar mayor a 5 litros por minuto porque reseca la vía aérea. Al resecar la vía aérea, las microvascularizaciones que tiene van a producir un sangrado. Entonces, por querer hacerle un bien al paciente de aumentarle el oxígeno, van a producirle un daño. Segundo, que esas cánulas, como ya sabemos, están destinadas para una cantidad de litros, igual que la mascarilla simple, igual que la mascarilla reinhalatoria parcial y la Venturi. Y posterior a eso, pues ya pasamos a lo que es el dispositivo de alto flujo. Cuando pasamos a un alto flujo y ya no hay respuesta positiva, pasamos a lo que es la ventilación mecánica. Igual con la cánula de alto flujo también se administran solamente lo que son 15 litros por minuto. 15 litros por minuto, cada litro me va a proporcionar una cantidad de FiO2 o una fracción de inyección de oxígeno al pulmón. La mascarilla de reinhalación, como les dije, es que usted reinhala una cantidad de CO2 y la expulsa. Y la de no reinhalación es porque tiene una válvula en la bolsa de reservorio, la cual no permite que usted vuelva a reinhalar ese oxígeno, ese dióxido de carbono, lo exhale por las válvulas que están a los costados y usted solamente consuma oxígeno.
Lo que son las mascarillas como tal es dependiendo del uso que se le va a dar. ¿Qué pasa? Por lo menos si yo necesito mantener a un paciente que tiene el CO2 bajo, yo necesito que reinhale CO2 para aumentar el CO2 y así haber un método de compensación en lo que son gases arteriales. Entonces, es dependiendo de cómo vaya a utilizar yo las mascarillas. De repente yo tengo un paciente que tiene mucho CO2 y necesito barrer el CO2, entonces agarro y coloco mascarillas de no reinhalación para barrer el CO2 y solamente administrar oxígeno, ¿ok? Pero la cantidad de oxígeno que se administra por ellas es la misma. Lo único que vamos a hacer es que reinhalen o no reinhalen el CO2 para ayudarles. Ya bueno, en ese caso pues es un poquito difícil, ¿no? Ya sería más que todo por, como le digo, o sea, más que todo saberlo porque el paciente, vamos a decirlo así, cuando el paciente respira muy rápido, ¿sí? Cuando tiene un tipo de respiración, una taquipnea, como ya se los mostré en las láminas, él empieza a barrer CO2. Empieza a barrer CO2. Entonces, ¿qué pasa? Ya yo defino que como barre CO2, ¿sí? Lo que necesita es más oxígeno que CO2. Ahí utilizamos mascarillas de no reinhalación, ¿sí? Perdón, de reinhalación, para que reinhale dióxido de carbono. Y si el paciente está muy bradipneico, es decir, tiene las respiraciones muy bajas, quiere decir que está reteniendo mucho CO2. Entonces utilizaríamos lo que es la mascarilla de no reinhalación para que nos reinhale más CO2. Esas serían una de las cosas con las que ustedes podrían trabajar en provincia por medio de la visión o de la sintomatología que presenta el paciente cuando ustedes lo evalúan al momento de entrar a su centro de salud. Sí, depende de los gases o de los agas, se cambia la oxigenoterapia. Normalmente vemos el requerimiento de oxígeno o CO2 que necesita el paciente y colocamos los diferentes tipos de mascarillas, sea de bajo flujo o de alto flujo. Eso lo vamos a saber por medio de la PAFI, que es la presión de inyección de oxígeno entre la FiO2. Eso me va a dar un valor y ese valor pues es el que nos va a indicar, o bueno, el que le va a indicar al médico como tal. A ver chicos, los pacientes con bolsa reservoria es difícil que bajen a una cánula binasal. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Ellos normalmente cuando tienen ese requerimiento de oxígeno tan alto, a menos que haya una buena fisioterapia respiratoria o un buen mecanismo alveolo-pulmonar en el cual sea efectivo la ventiloperfusión, ellos pueden bajar a una cánula binasal. Pero es muy difícil que el paciente vaya mejorando, ya que el COVID es una agresión pulmonar, la cual va trascendiendo de manera muy rápida y los pulmones se van afectando de manera más congestiva hasta que llegan a una ventilación mecánica. Ya chicos, lo que es el concentrador de oxígeno es de un 90 a un 93% de eficaz, debido a que él no tiene un concentrador de oxígeno medicinal, sino es oxígeno puro que va por medio de un blender, el cual se va oxigenando hasta solamente 10 litros por minuto. De allí en adelante no va a dar el porcentaje adecuado. Un concentrador de oxígeno es para personas que tienen o han salido de post-rehabilitación en un COVID y se les puede dar oxígeno parcial como tal. Pero antes o en el proceso de que ya les dio COVID no es eficaz. El proceso se lleva a cabo por la y el dióxido. Los enlaces a las diferentes partes del vídeo. En primer lugar, ¿cuál es la función del aparato respiratorio? Es el intercambio de gases entre el medio externo, la atmósfera, y el organismo, la sangre del organismo. Entonces, ¿esto por qué es importante? Porque estos gases que se intercambian son el oxígeno y el dióxido de carbono. El oxígeno es fundamental para lo que llamamos respiración celular
¿Y esto en qué consiste? Pues es un proceso en el que se dan todas las células, por el cual el oxígeno se une con la glucosa que ingerimos por los alimentos a través del aparato digestivo y se produce por esta interacción energía química en forma de una molécula que se llama ATP. Entonces esto es muy importante. Entonces la otra molécula que se forma es el dióxido de carbono y también moléculas de agua. El dióxido de carbono sería un producto de desecho que interesa ir eliminando del organismo. Este proceso se lleva a cabo por la respiración. Como iba comentando, la respiración celular es fundamental, pero hay otro proceso que llamamos respiración sistémica. La respiración sistémica sería lo que estamos tratando aquí, del aparato respiratorio, es decir, el proceso de ventilación de la ida y venida de oxígeno y anhídrido carbónico desde el exterior hacia la sangre y desde la sangre hacia el exterior a través del aparato respiratorio. Después el proceso de intercambio de oxígeno y anhídrido carbónico entre la sangre y el alveolo, los capilares y el alveolo a nivel del pulmón, y después también el transporte de ese oxígeno y del CO2 desde el pulmón a los tejidos y viceversa, y a su vez el intercambio de oxígeno y anhídrido carbónico entre la sangre y las células de los diferentes tejidos. O sea, tenemos dos procesos, una respiración sistémica y una respiración celular. Aquí hablaremos de la respiración sistémica y en concreto pues el proceso en el que interviene el aparato circulatorio y respiratorio. Como voy comentando, para que este proceso se lleve a cabo es fundamental que el aparato respiratorio y circulatorio funcionen de forma conjunta. Y como ya comenté en el otro vídeo de vasos sanguíneos y de corazón, al corazón por su parte derecha llegan a través de las cavas, llega la sangre venosa desde todo el cuerpo, que es una sangre que está más desoxigenada, que tiene menos oxígeno y más dióxido de carbono, y esta sangre venosa pasará a través de la aurícula derecha y el ventrículo derecho hacia los pulmones. Ahí se oxigenará y perderá anhídrido carbónico. Eso lo hará a través de las arterias pulmonares que salen del ventrículo derecho y después se irán reuniendo en las venas pulmonares que irán hacia la aurícula izquierda y desde el ventrículo izquierdo por la aorta irán al resto del cuerpo. Esta sangre que va a las venas pulmonares es una sangre más oxigenada y con menos dióxido de carbono. Se llama arteria pulmonar, aunque lleva sangre que podríamos llamar venosa, o sea, con menos oxígeno, y luego las venas pulmonares llevan una sangre que sería arterial, con más oxígeno. En cambio, las llamamos venas por una cuestión de tejido, ¿no? Que son histológicamente arterias o venas, aunque el tipo de sangre que llevan es distinta a la que correspondería por el tipo de tejido por el cual están constituidas. Hola, ¿qué tal? En este vídeo vamos a seguir con el aparato respiratorio y vamos a hacer un repaso rápido de la anatomía. Entonces utilizaré esta imagen que tengo aquí y que nos va a ser muy útil. Como decíamos al final del último vídeo, podíamos distinguir entre vía aérea superior y vía aérea inferior. Entonces, la vía aérea superior empieza aquí en las fosas nasales, sigue por la faringe y llegará hasta la laringe. Aquí lo que tendremos que tener en cuenta es que la laringe, cuando llega a este nivel, se encuentra, antes de llegar a la laringe te encuentras en la epiglotis, que es una especie de válvula que sirve para que la comida no entre dentro del aparato respiratorio, y que por la parte posterior está el esófago, que sería esto de aquí, y por aquí empezaría la laringe con la epiglotis, y llegarías a, que sería esto de aquí, sería el cartílago aquí, el cartílago tiroideo, y por debajo no lo pone, pero está el cartílago cricoides. El cartílago cricoides es el límite inferior de la vía aérea superior. O sea que esto de aquí es el límite. Entonces, hacia abajo empieza la vía aérea inferior. Empieza con la tráquea. La tráquea, por aquí iría el aire, hasta llegar aquí a la carina traqueal, en la que se dividiría en dos bronquios principales, un bronquio derecho y un bronquio izquierdo, que penetrarían en el pulmón derecho y pulmón izquierdo. Entonces, aquí habría que hacer un comentario sobre los dos pulmones,
que pesa un derecho pesaría unos 600 gramos y el otro unos 400 gramos. Están rodeados por la pleura. La pleura tiene dos partes, una pleura visceral y una pleura parietal. La parietal es la que está por encima, la visceral la que está en contacto más directo con el pulmón, y entre ambas hay una pequeña cantidad de líquido trasudado, unos 15 mililitros, y se deslizan una sobre la otra durante la inspiración y la expiración. O sea que en este sentido tiene utilidad, y luego ya en la mecánica ventilatoria lo comentaremos. Comentar también que los pulmones, el bronquio derecho y el bronquio izquierdo entran en los pulmones a través del ilie. Por ahí también entran las arterias pulmonares, las arterias bronquiales, y también salen venas pulmonares, venas bronquiales. ¿Sabes cómo se siente? Has estado estudiando mucho, pero es tu compañero de clase quien sigue obteniendo las mejores calificaciones en la escuela de medicina. Escucha, Lecturio permite que todos los estudiantes de medicina puedan obtener calificaciones altas. Con profesores galardonados en el ámbito de la enseñanza y las ventajas de cursos en video cortos y actualizados, aprenderás todos los conceptos relevantes más rápido que nunca. Al mismo tiempo, podrás mejorar tu capacidad para recordar información clave con un algoritmo integrado de la repetición espaciada. Esta te dice exactamente cuándo y qué necesitas repetir. Finalmente, prepárate para el día de la prueba con el banco de preguntas de Lecturio, con miles de preguntas actualizadas al estilo de los exámenes de admisión. Comienza a aplicar los conceptos que has aprendido y entrena tu pensamiento crítico. ¿Necesitas apoyo inmediato? Descarga la aplicación gratuita Lecturio Book Matcher. Con ella puedes simplemente escanear cualquier página de libro de texto para convertirla en un curso explicativo en video. Suena muy bien, ¿verdad? Regístrate gratis y asegura tu éxito en la escuela de medicina desde el primer día hasta que te gradúes. Acumula CMR puntos sin importar cómo pagues y canjea online, renovando tu celular desde ese antiguo celular. Entra ahora a nuestro sitio web de canjes online y encuentra tus gift cards, vales de descuento, experiencias y miles de productos. Quiere decir que el bronquio derecho, este de aquí, es un poquito más corto y más vertical que el izquierdo, que es un poquito más vertical, un poco más horizontal y más largo. Eso es interesante saberlo porque a nivel de un atragantamiento es más fácil que si entra un cuerpo extraño, un hueso, una canica o lo que sea, es más fácil que se vaya hacia el pulmón derecho. Aquí comentar que el espacio entre los pulmones lo llamamos mediastino. Mediastino. Son conceptos básicos que interesa tener en cuenta. Una vez nos hemos introducido dentro del pulmón, estos bronquios principales, derecho e izquierdo, se dividirán en diferentes bronquios secundarios, que estos bronquios secundarios se llaman bronquios lobares o bronquios también lobulares. ¿Y esto por qué? Lobulares. ¿Por qué se llaman lobulares? Porque el pulmón derecho y el izquierdo están divididos en lóbulos. Aquí en el dibujo lo explica muy bien. El pulmón derecho está dividido en tres lóbulos: lóbulo superior, lóbulo medio y lóbulo inferior, que están divididos por las cisuras, que son estas de aquí: cisura horizontal o cisura mayor también llamada, y su cisura oblicua. Y en el bronquio izquierdo también tenemos dos lóbulos, en este caso tenemos dos lóbulos, que es el lóbulo inferior y el lóbulo superior, que están divididos por la cisura, esta que llamamos cisura oblicua, también la llaman cisura mayor. Aquí decir que el pulmón izquierdo pesa un poquito más, un poco más pequeño, porque está la incisura cardíaca, porque el corazón irá, aquí está dibujado por aquí, porque por ahí irá el corazón, y al ocupar espacio, pues da esta disminución de tamaño. Entonces, como íbamos diciendo, los bronquios principales, derecho e izquierdo, se dividirán en bronquios lobares. Entonces, en el pulmón derecho, los bronquios lobares serán tres: superior, medio e inferior, según vayan al lóbulo superior, medio e inferior. Y aquí los han representado muy bien de diferentes colores para que se entienda mejor: el superior de color verde, inferior de color azulado y el medio de color amarillo. Si vemos que esto es tridimensional y por la parte posterior el lóbulo inferior sube un poco hacia arriba, por eso se superponen los colores. Y a nivel de pulmón izquierdo tenemos que el pulmón izquierdo tiene dos lóbulos y representan de color verde los bronquios lobares o lobulares
superiores y los inferiores de color azul. Lo mismo digo, que a veces se superponen porque es tridimensional y a veces uno se introduce dentro del otro. Entonces hemos llegado hasta aquí. Hemos hecho una primera generación, una segunda generación, que es la segunda división de los bronquios, y luego hay una tercera que aquí no la pone en el dibujo, que son los bronquios. Los bronquios segmentarios se llaman así porque estos bronquios lobares se irán dividiendo cada uno en varias partes en función de los diferentes segmentos de los que se compone cada lóbulo, que son segmentos bien diferenciados y que son importantes, por ejemplo, a nivel quirúrgico, para hacer resecciones. Cuando hay algún tipo de patología que afecta a un segmento, se pueden eliminar más fácilmente. Entonces, estos serían los 3 primeros niveles de bronquios. Tienen cartílago. Si vemos aquí estos especies de anillos que se van dibujando aquí, hasta aquí hay cartílago. A partir de aquí, a partir de la cuarta división, empezamos con los bronquiolos, que ya no tienen cartílago, se llaman bronquiolos de conducción o no respiratorios, porque no se da el proceso del intercambio de gases, y que luego voy a utilizar otra imagen para ir indicando las diferentes divisiones que se van produciendo. Como íbamos comentando, aquí en este gráfico, de hecho, para que sea más sencillo, esto de aquí representaría la tráquea, y aquí estarían los bronquios principales, derecho e izquierdo. Aquí los bronquios lobulares o lobares, que cada uno va al derecho al lóbulo superior, medio inferior, y el izquierdo al lóbulo superior e inferior, y luego los bronquios segmentarios, que cada uno va a los distintos segmentos de cada pulmón. Entonces hemos dicho que aquí empezarían ya los bronquiolos, a nivel de la cuarta división. Entonces lo he dispuesto así, que sería como un árbol invertido, os lo imagináis de forma tridimensional, y os voy hacia aquí, vais viendo las distintas generaciones de divisiones que se van produciendo, hasta llegar a lo que se llama el bronquiolo terminal, hasta llegar a los bronquiolos terminales, que se consideran que es el final de lo que se llama la zona de conducción. Aquí en estos bronquiolos terminales empiezan después los bronquiolos respiratorios, que los bronquiolos respiratorios ya empiezan a tener alveolos en su pared y ya empieza a producirse el proceso de intercambio de gases. Entonces, saber que los bronquiolos terminales es hasta la división, mejor dicho, hasta la generación 16 de divisiones, y de la 17 a la 19 los bronquiolos respiratorios, en los que ya se empiezan a producir el intercambio. Hay clasificaciones en las que te dicen que esto no es el 16, que es la 20, y bueno, cambia un poquito según el manual. Pero bueno, esto es lo que me ha parecido a mí que sale más. En los bronquiolos respiratorios serían las generaciones 17, 18 y 19 de divisiones. Esto os imagináis que se va dividiendo así a todos los niveles. Y luego, después de los bronquiolos respiratorios, a nivel de la división 20 hasta la 23, los conductos alveolares, que ahí ya plenamente se produce el intercambio de gases, porque empiezan al final a haber sacos alveolares y alveolos. Aquí en los libros pone que la superficie de los alveolos, sacos alveolares, si se extendiera, ocuparía en cada pulmón unos 70-80 metros cuadrados, o sea, en total unos 150 metros cuadrados entre los dos pulmones, más o menos 140-150, y esto sería el equivalente a una superficie de tenis, o sea que esto está muy bien pensado. Entonces aquí, para acabar, lo único que creo yo que hay que comentar, si no me olvido, es que hay una estructura anatómica que tiene bastante importancia, que es el acino, que es las estructuras que son distales a un bronquiolo terminal, y luego están los bronquiolobulillos primarios, que serían las distales a los bronquiolos respiratorios. Esto tiene una importancia anatómica, pero a veces a nivel de clínico, sobre todo, tiene el acino, es el que tiene más importante. Y después también estarían los lobulillos secundarios, que no lo he comentado aquí, pero los lobulillos secundarios hacen referencia a las porciones mínimas pulmonares que están separadas por tejido conectivo y normalmente incluyen varios bronquiolos terminales. Entonces, el lobulillo secundario sería más mayor, incluiría varios acinos, y un acino incluiría varios lobulillos primarios. Los primarios, por eso, tienen menos importancia a nivel de clínica o de radiología. Entonces, yo creo que hasta aquí hemos acabado. Lo único que nos quedaría es hacer un repaso de que tenemos la vía aérea,
el aparato respiratorio dividir en vía aérea superior, en vía aérea inferior, la superior, fosas nasales, la boca la podríamos incluir, pero no suele incluirse, fosas nasales, faringe y laringe, y después por debajo del cricoides tendríamos la tráquea, los bronquios, que serían bronquios principales, lobares, segmentarios, luego los bronquiolos y bronquios terminales, que eso sería la zona de conducción, en la que no hay intercambio gaseoso y son unos 150.000 litros, y luego a partir de ahí vendría la zona respiratoria. En algunos libros hablan de una zona de transición que serían los bronquiolos respiratorios, y la respiratoria propiamente dicha serían los conductos alveolares. Pero bueno, eso ya son matices. Y yo creo que hasta aquí hemos llegado. Muchas gracias, y en el siguiente vídeo hablaremos sobre la ventilación pulmonar y la mecánica ventilatoria. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? En este vídeo voy a hablar sobre el aparato respiratorio y concretamente sobre la musculatura que interviene en la ventilación pulmonar. Como ya sabemos, el ciclo respiratorio consta de dos fases, una es la expiración y otra la inspiración. En la inspiración se produce una entrada del aire al pulmón y en la expiración la salida del aire. La inspiración se produce porque hay una diferencia de presión entre el aire que hay dentro del pulmón y el que hay fuera. Hay menos presión dentro del pulmón y entonces entra el aire. En el caso de la expiración es lo contrario. Al expirar se produce porque el aire dentro del pulmón tiene mayor presión que el que hay fuera en la atmósfera, y entonces sale el aire del pulmón. Entonces, ¿cómo se produce este proceso? Normalmente la inspiración es un proceso activo y la expiración pasivo. En el caso de la inspiración es un proceso activo por contractura, principalmente del diafragma, que es el músculo fundamental en la respiración, en la ventilación pulmonar, y en segundo lugar, con diferencia, por los intercostales externos, que lo que hacen es levantar las costillas hacia adelante y hacia afuera, y aumenta el diámetro torácico. Entonces, esto en cuanto a la inspiración. En cambio, la expiración es un proceso pasivo que se da por la relajación del diafragma sobre todo, y también de los intercostales externos, pero también interviene el retroceso elástico del pulmón, que en otro vídeo hablaremos de esto. Si miramos en esta imagen podemos ver cómo funciona básicamente el diafragma, ¿no? Cuando baja hacia abajo se contrae, baja hacia abajo y entonces se expanden los pulmones, y cuando se relaja lo que hace es subir hacia arriba y entonces se encogen los pulmones y sale el aire, es la expiración. Aquí tenemos una visión desde la parte inferior del diafragma, en el cual podemos ver cómo está constituido. Tiene una parte aquí que es de color más blanquecino, que representa la aponeurosis, y por la periferia es la zona muscular, que será la que se contraerá. Cuando se contrae viene hacia nosotros, porque lo estamos viendo desde abajo, y entonces se produce la inspiración, y cuando se relaja se alejaría de nosotros, y entonces el pulmón se encoge y sería la expiración. Aquí en esta imagen podemos ver varios hiatos, varios orificios. Este de aquí sería el orificio de la cava, este de aquí el hiatus esofágicos, el del esófago. En la parte nuestra estaría el estómago, empezaría el estómago. Aquí tenemos el orificio aórtico, aquí se ve la columna vertebral. Como hemos dicho, este es el músculo principal de la respiración, de la ventilación pulmonar. Aquí tenemos otra imagen en la que podemos ver los intercostales externos, que estarían, aquí los señalan, serían estos que están entre las costillas, después que forma parte, como decía antes, de la musculatura de la inspiración, y después tenemos el pectoral menor, los serratos, y después hay otros que veremos después que intervienen, que son músculos accesorios de la inspiración. Es decir, que cuando hay inspiraciones forzadas intervienen más músculos, como por ejemplo estos. Aquí tenemos los intercostales internos, que estos intervendrían en la expiración forzada, que ya lo comentaremos después. Aquí tenemos los escalenos, que también son músculos inspiratorios accesorios que intervienen en la inspiración forzada. Tenemos el escaleno anterior, el medio y el posterior. Los han dibujado en distintas partes del cuello para poderlos visualizar. En esta otra imagen señalan aquí el escaleno anterior, aquí señalan el escaleno medio, y después el esternocleidomastoideo, que se inserta aquí en el esternón y también es un músculo accesorio de la inspiración, o sea que intervienen las inspiraciones forzadas. Después tenemos los músculos que intervienen en la expiración forzada, o los accesorios de la expiración. O sea, en el caso en el que la expiración sea forzada, intervendrán otros músculos. Tenemos, por ejemplo, el recto abdominal, que es este de aquí, el de la típica tableta de chocolate. Tenemos aquí los oblicuos. Y después también tenemos el transverso del abdomen, que aquí no se ve, que también
interviene. Por supuesto, hay otros músculos que pueden intervenir, también hay músculos a nivel orofaringio, pero van más allá del alcance de este vídeo. Hola, ¿qué tal? En este vídeo vamos a hablar sobre la mecánica ventilatoria, que es un tema muy importante porque la mayor parte de enfermedades pulmonares acaban afectando a esta mecánica ventilatoria. Como comentábamos en otros vídeos, la función fundamental del aparato respiratorio es el intercambio de gases. Para producir esta función, para llevarla a cabo, necesita hacer una serie de movimientos, de inspiración, expiración, una serie de ciclos, y la ciencia que estudia estos movimientos es la mecánica ventilatoria, y podemos distinguir en esta mecánica dos tipos, una sería la mecánica estática y la otra la mecánica dinámica. La estática estudiaría las propiedades del pulmón cuando no hay un cambio de volumen por unidad de tiempo, y en el caso de la mecánica dinámica estudia las propiedades del pulmón cuando el volumen va cambiando con el tiempo. Si nos centramos en la mecánica estática, lo que podemos estudiar en este caso son los volúmenes pulmonares, en este caso estáticos, porque se miden por la espirografía estática, y podemos medir, por ejemplo, el volumen corriente o capacidades como la capacidad pulmonar total, volúmenes expiratorios máximos o mínimos, después la capacidad residual. Lo que pasa es que esto se mediría por la plestimografía. Se estudian también en la mecánica estática las diferencias de relación entre presión y volumen, también un aspecto importante que es la distensibilidad pulmonar, que son la compliance, los incrementos de volumen en relación a los incrementos de presión, y también aquí se estudian las interacciones de presión entre la pared torácica y el pulmón, diferencias entre presión alveolar, presión pleural o presión torácica, presión transtorácica, presión transmural, en fin, todos estos factores que influyen en la ventilación pulmonar. En el caso de la mecánica dinámica se estudian los flujos, aquí ya es por unidad, los cambios de volumen por unidad de tiempo, y en ellos influyen las resistencias pulmonares, los patrones de flujo y otros factores, toda una serie de factores neuroendocrinos que intervienen aquí. También está el estudio de la distensibilidad dinámica. Para resumir, yo creo que los factores lo más importante es saber que una ventilación normal, la inspiración es la fase activa, como decíamos en otro vídeo, la expiración es pasiva, y la inspiración tiene que luchar, digamos, contra la fuerza de retroceso elástico y las resistencias pulmonares. Estas fuerzas de retroceso elástico se deben a unas fibras elásticas que hay dentro del pulmón que mantienen las vías respiratorias abiertas, pero que cuando hay una inspiración llega un momento en que, como en el caso de una goma, tiran de forma que haya un retroceso, ¿no? Este retroceso elástico es inversamente proporcional a la distensibilidad, a la compliance de la que hablábamos antes. Es decir, cuanto mayor sea la distensibilidad, menor es el retroceso elástico, y al revés. Y entonces, bueno, estos son factores importantes para estudiar porque se afectan en las diferentes patologías. Luego las resistencias y la vía aérea son otros factores importantes a recordar, porque de ellos dependerá del diámetro de las vías aéreas, de los patrones de flujo, si son laminares o si son turbulentos, y bueno, también se afectan en las diferentes patologías respiratorias. Después hay otros factores como son, y que ya hemos comentado, las presiones que hay a nivel de pleural, las presiones transmurales, las presiones transpulmonares, y que, bueno, influyen en la inspiración, ¿no? En el espacio pleural hay una presión negativa respecto a la atmosférica, y con la inspiración esta presión negativa aumenta y entonces facilita la distensión pulmonar y que entre aire dentro del pulmón. Y por último también citar el surfactante pulmonar, que está dentro de los alveolos y lo fabrica los neumocitos tipo 2, y que disminuyen la tensión superficial del alveolo y hacen que impiden que colapse. Entonces, bueno, hay otros factores que influyen, pero también es muy importante tenerlo en cuenta durante todo lo que es el movimiento ventilatorio. Hola, ¿qué tal? En este vídeo vamos a hablar sobre la barrera alveolo-capilar, que sería la parte en la cual se produce el intercambio de gases, el aparato respiratorio. Como dijimos que esa era la función que tenía, es un aspecto muy importante que tenemos que comentar.
Entonces, si recordamos, el aparato respiratorio más o menos tiene este aspecto. Son como dos pirámides, los pulmones, por aquí llega la tráquea, aquí los bronquios principales. Entonces, si hacemos un pequeño corte, pequeñito aquí, y lo ampliamos, obtendríamos una imagen similar a esta. Aquí lo que podemos ver es la parte final del aparato respiratorio, en el cual podemos ver aquí los sacos alveolares. Cada uno de estas pequeñas burbujas es un alveolo. Aquí, por ejemplo, vemos dentro estos agujeritos que serían las desembocaduras de los conductos alveolares en cada alveolo, y entre medio de ellos hay unos tabiques que a veces están comunicados por los llamados poros de Kohn, que pasarían por aquí, que los poros de Kohn a veces sirven para que haya una comunicación entre alveolos, de forma que cuando hay un colapso en una parte del aparato del sistema de los alveolos, el aire pueda pasar a esos alveolos que tendrían que colapsarse por una vía colateral. Aquí vemos también las arteriolas pulmonares que llegan a los sacos alveolares y a los alveolos, se van formando capilares alrededor de ellos y después se formarán las vénulas pulmonares que las representan de color rojo. Las arteriolas las representan de color azul porque llevan sangre poco oxigenada, y las vénulas las representan en color rojo porque llevan sangre oxigenada. Entonces el intercambio se produce a nivel de los capilares que rodean los alveolos. Entonces, si hacemos una sección, por ejemplo, de un trocito, lo que veríamos sería alveolos con un espacio entre ellos, y inmerso en ese espacio habrían capilares. Y dentro de estos capilares estarían los eritrocitos. Y el intercambio se produce a este nivel. La membrana, estas dos membranas contactan, y a través de esas membranas, esto sería la membrana alveolo-capilar, y a través de esa membrana se produce el intercambio de gases. Entonces utilizaremos esto de aquí, lo vamos a ampliar y veremos otro dibujo en el cual se puede apreciar las diferentes capas de esa barrera y cómo se produce. Comentaremos un poco cómo se produce el intercambio de gases. Bueno, en esta imagen podemos ver, que le he titulado la barrera alveolo-capilar, podemos ver diferentes capas. En este lado estaría la luz alveolar, o sea, el alveolo, la parte interna del alveolo, y en esta otra parte estaría, digamos, la parte capilar. Entonces la sangre ha de pasar, los gases han de pasar todas estas capas de la barrera alveolo-capilar, y la pasarán por difusión, por un juego de presiones. El oxígeno pasará hacia la zona capilar y el anhídrico carbónico hacia la zona alveolar. Es un proceso que lo simplifico para que se entienda mejor. Entonces aquí las diferentes capas que tenemos serán: dentro del alveolo estará el aire, aquí está una capa que se llama surfactante, y aquí estaría el epitelio alveolar. El epitelio alveolar consta de diferentes tipos de células. Tenemos las células que se llaman neumocitos tipo 1, que son las más abundantes, el 90-95%, que son a través de las cuales se produce el intercambio de gases, y después de vez en cuando hay células más grandes que son los neumocitos tipo 2, que son las que fabrican el surfactante, que es la primera capa que encontramos aquí. El surfactante tiene la función de disminuir la tensión superficial del alveolo y evitar que colapse. A continuación, bueno, aquí a nivel de surfactante a veces están inmersos macrófagos que tienen una función defensiva por el contacto que hay entre el aparato respiratorio y el exterior, ¿no? Entran partículas y posibles gérmenes que pueden ser nocivos, y es importante que haya un buen sistema defensivo. Y continuando, aquí en esta otra capa de aquí tendríamos la lámina propia del alveolo. Aquí estaría una capa intersticial, de líquido intersticial, aquí la membrana basal capilar, el endotelio capilar, el plasma, y aquí la membrana del eritrocito. Y dentro del eritrocito estaría aquí empezaría el capilar. El capilar sería esto. Entonces, como decimos, eritrocito, endotelio capilar,
eritrocito, plasma, endotelio capilar y lámina basal del capilar. Y esta es la lámina basal del alveolo. A veces estas dos láminas no tienen espacio intersticial y están muchas veces fusionadas. En el blog hago un artículo en el cual lo explico con más denuedo. Entonces, ¿qué factores influyen en el intercambio de gases a nivel de la barrera alveolo-capilar? Pues un factor que influye es el grosor y la superficie de ese área. A menor grosor y más superficie, pues mayor difusión. Otro factor que influye son las presiones parciales de oxígeno y de CO2, tanto a nivel del alveolo como a nivel del capilar. Entonces, esto se produce porque hay una diferencia de presiones parciales, tanto a nivel alveolar y capilar, y esto en el artículo del blog lo pondré más específicamente las cifras, pero hemos de tener en cuenta que la presión parcial de oxígeno a nivel del alveolo es mayor que a nivel capilar, y la de CO2 es mayor a nivel venoso. Entonces, de la zona en la que hay mayor presión, pasará por difusión a la zona que hay de menor presión. Se produce en unos 0,25 segundos. Y luego se alcanza un equilibrio, o sea, en cual se equilibran las presiones, ya no hay intercambio, que serían los 0,75 segundos que hay posteriormente. Si hubiera alteraciones en esto, se producirían alteraciones en la difusión. Y después el último factor sería el coeficiente de difusión. Es la capacidad de solubilidad que tienen los gases en agua. Entonces, saber que a la misma presión parcial el CO2 tiene unas 20 veces más solubilidad que el oxígeno. Y bueno, eso es todo. Yo creo que lo único que hay que saber es un poquito las diferentes estructuras que tiene la barrera alveolo-capilar y los diferentes factores que hemos citado que influyen en ella.